Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy a este evento virtual sobre la crisis de los migrantes y refugiados venezolanos, la tragedia del Darién. Yo soy Miguel Pizarro, comisionado para las Naciones Unidas y Asistencia Humanitaria del Gobierno Interino de Venezuela y de la Asamblea Nacional, y hoy nos van a estar acompañando en este foro David Smolansky, que es comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos. Le hemos pedido a David que nos acompañe el día de hoy para hablar en general sobre el fenómeno de la migración que él ha venido estudiándolo en estos años y en particular sobre el perfil del migrante que cruza la selva del Darién y a las condiciones a las que está expuesto. También nos va a estar acompañando Catalina Oquendo. Catalina es periodista, es magíster en Relaciones Internacionales, es corresponsal del país en Colombia. Recibió el premio Gabo en el 2018 con el trabajo colectivo Venezuela a la fuga y estuvo en agosto del año 2021, estuvo cubriendo la zona del Darién cuando recién se empezaban a ver los primeros movimientos de grandes grupos venezolanos transitando por esta ruta y desde la fecha ha estado haciendo investigación y ha estado haciendo seguimiento de la situación, por lo que le hemos pedido que nos acompañe para hablar de las vivencias, de lo que ha conseguido allí, para hablar de lo que falta por hacer y sobre todo una mirada en el terreno, no desde la acción humanitaria, no desde la acción diplomática, sino desde el punto de vista periodístico y de la realidad. Y también nos va a estar acompañando Fabiola Sabarz. Fabiola es representante de la Asamblea en Panamá, ha estado dedicada en este tiempo a ayudar en la atención de venezolanos dentro del territorio y le hemos pedido también que esté sumando historias, testimonios, aspectos claves sobre lo que ha venido siendo la situación del Darién y a través de estas tres intervenciones poder comprender de una mejor manera lo que está pasando con la migración venezolana. Solo a modo de contexto para quienes nos están escuchando, la mayoría estoy seguro que lo sabe, pero Venezuela es el segundo desplazamiento humano más grande en el planeta. Ya somos más de 6.2 millones de refugiados y migrantes. Hasta ahora la tendencia apunta a que podemos terminar siendo la primera crisis migratoria de refugiados del mundo a final de este año o del año que viene. A ese número de más de 6 millones de venezolanos fuera de la frontera, se le suma un número dentro de nuestra frontera que es 7.2 millones de venezolanos en necesidad de asistencia humanitaria. Y yo siempre hago este ejercicio porque al colocar estas dos cifras, estas dos figuras juntas, estos 13 millones de venezolanos implican que casi la mitad de nuestra población requiere alguna forma de asistencia, protección o acompañamiento dentro de lo que está viviendo. Además, la crisis de refugiados y migrantes, el fenómeno de refugiados y migrantes, es una gran demostración de que en Venezuela el colapso económico, institucional, la falta de oportunidades sigue permanentemente expulsando compatriotas, sigue expulsando familias enteras de nuestro país, buscando muchas veces en las peores condiciones algo de oportunidades afuera. Así que sin más que agregar, yo no quiero hacer muy larga la introducción, quiero darle la palabra a los panelistas y quisiera empezar por David. El orden que vamos a seguir hoy va a ser primero David, luego Catalina y luego Fabiola. Luego de la primera ronda de intervenciones vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Siéntanse libres de ir enviando sus preguntas en el chat si quieren a medida que van avanzando las intervenciones. Nosotros vamos a estar leyéndolas y vamos a estar compartiendo todos los comentarios que vayan surgiendo. Así que sin más preámbulo, David, te doy la palabra para iniciar formalmente el foro y poder escucharte. Y muchísimas gracias a todos por conectarse. Comisionado. Muy buenos días. En primer lugar, quiero empezar agradeciendo al comisionado Pizarro y a su equipo por la invitación a este importante foro. Agradecer a quienes se conectan y me honra estar compartiendo este panel con la embajadora Sabarce y con Catalina Oquendo, quien ha venido haciendo unos trabajos periodísticos importantes con respecto a lo que sucede en el Darién. Yo quisiera primero empezar diciendo que el, el Darién es quizás algo nuevo para los venezolanos, pero es algo que tiene mucho tiempo impactando a distintas poblaciones migrantes. Por años, si no décadas, esa peligrosa selva ha visto desplazarse a personas de distintas nacionalidades, sobre todo colombianos, haitianos, cubanos, entre otros.
Sin embargo, el año 2022 ha sido el fenómeno de la migración venezolana en el tapón del Darién, como también se le dice. Yo que tengo 4 años desde que se creó esta oficina en la Secretaría General de la OEA para abordar la crisis migratoria venezolana, desafortunadamente todos los años ha habido un episodio que ha marcado este deslave humano, como yo lo llamo. No recuerdo, por ejemplo, en el 2018 el mundo se impactó, y especialmente la región, con los caminantes que veíamos especialmente en Colombia, en el páramo de Berlín. Luego ha habido episodios muy fuertes, como fue en 2019, 2020, de los náufragos intentando llegar a islas del Caribe, más específicamente a Trinidad y Tobago. El año pasado creo que hubo un fenómeno muy particular, que fue la proliferación de venezolanos ingresando a los Estados Unidos por frontera terrestre, cuando la abrumadora mayoría de los venezolanos que habían llegado a los Estados Unidos lo habían hecho por aire. Y este año definitivamente, aunque todavía quedan unos meses para que culmine, el episodio de esta crisis migratoria venezolana que lamentablemente no se detiene, no disminuye, y ya les voy a dar unos datos por qué digo esto, pero el episodio definitivamente ha sido lo que está sucediendo en el Darién para los migrantes venezolanos. Y fíjense esto, en el año 2019 apenas 38 venezolanos habían cruzado el Darién en el primer semestre. En el 2020, ya en COVID, 34 venezolanos. En el 2021 hubo un incremento importante, 581, es decir, de 34 venezolanos a 581, casi 20 veces más. Pero en lo que va de 2022, y esto es una cifra oficial que hemos cotejado con el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, 44.943 venezolanos han cruzado el Darién. Es decir, prácticamente 75 veces más en comparación al año pasado. O sea, en total de todas las nacionalidades, 71.000 personas han cruzado el Darién. Es decir, los venezolanos hoy representamos el 63% de los que cruzamos el Darién. De cada 10 personas que están cruzando el Darién, más de 6 son venezolanas. Y solamente el mes de julio, 16.864 venezolanos cruzaron el Darién. O sea, la tercera parte del total de todo el año cruzaron en el mes de julio. Esto es un deslave humano que no tiene precedentes. Y esto es porque la gente sigue huyendo de Venezuela. No es cierto que está regresando más gente de la que se está yendo. Ojalá fuese el caso. Es lo que uno más desea. Yo tengo 5 años desterrado y ojalá hubiese más venezolanos regresando de lo que se están yendo. Pero no es cierto, porque lo que hemos podido cotejar con las distintas direcciones de migración de los países fronterizos es que 1.700 venezolanos están huyendo todos los días. La inmensa mayoría a Colombia, aproximadamente 1.400, 200 a Brasil y cerca de 100 hacia las islas del Caribe, que es mucho más difícil de precisar porque la mayoría es una migración irregular. Bueno, en una matemática sencilla digamos, esto nunca, no necesariamente siempre es lineal, pero 1.700 personas diarias equivale a 50.000 personas al mes, lo que equivale a 600.000 personas al año. Eso es lo que se sigue huyendo, eso es lo que está huyendo de Venezuela. Y actualmente, como ya lo comentaba el comisionado Pizarro, hay 6.2 millones de migrantes y refugiados venezolanos, por largo la crisis migratoria más grande de la historia de la región y entre una de las 3 más grandes del mundo actualmente, con Siria y Ucrania. La gran diferencia es que Siria tiene más de una década en un conflicto armado y Ucrania ha sido brutalmente invadida desde hace 6 meses por Rusia. En el caso venezolano, sin una catástrofe natural ni un conflicto armado convencional, ha habido unas consecuencias migratorias similares o peores a países devastados por guerras. Pero hablé de estadísticas y datos con toda la intención para decir que no nos podemos quedar en eso, porque estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de mujeres embarazadas, estamos hablando de personas de tercera edad, estamos hablando de menores de edad, incluso estamos hablando de
bebés que cruzan el Darién. Nosotros organizamos una reunión justo en el marco de la Cumbre de las Américas, previo a la Cumbre de las Américas, con varios sobrevivientes del Darién que llegaron a los Estados Unidos con el secretario general. Eran 6 personas, 3 mujeres y 3 hombres. Y les puedo decir que en mi experiencia pública jamás he escuchado algo tan desgarrador como lo que han padecido los que cruzan el Darién. Estamos hablando de mujeres que están siendo abusadas sexualmente. Tuvimos un testimonio desgarrador de una mujer que tuvo que dejarse abusar entre 7 hombres para poder sobrevivir. Tenemos el caso de otra víctima con su pareja. Ellos salieron del sector Cotiza de Caracas, un sector popular, como lo llamamos Venezuela. De la abrumadora mayoría de los que viven allí están en condiciones vulnerables, y por esa extrema, por la situación decidieron irse del país. El esposo de esta muchacha fue víctima de un secuestro y no aguantaron más la inseguridad. Decidieron huir del país, se fueron por el Darién y su esposo tuvo que permitir que su pareja fuese abusada sexualmente para que los dos pudiesen continuar con el trayecto y no le mataran a su bebé recién nacida. La selva del Darién es sumamente compleja, primero porque hay grupos irregulares armados y bandas organizadas que delinquen a mansalva a cualquiera que se tropiecen por esa vía. Segundo lugar, es un trayecto largo que lo que hemos podido recabar con los sobrevivientes del Darién es que toma entre 7 y 10 días cruzarlo. Tiene temperaturas extremas que puede llegar hasta 35 grados, pero en la noche bajar a 17 o 16 grados. Entonces tienes momentos de mucho calor, pero tienes otros momentos frío. Tienes un río en el cual muchos migrantes no pueden, ni siquiera han intentado hidratarse y se dan cuenta que no pueden hacerlo porque ese río, buena parte, está contaminado por cadáveres descompuestos. Y además de eso, hasta playa atraviesas. Sin contar que además hay distintos tipos de animales. Es una fauna muy diversa, donde hay reptiles venenosos y ya tenemos casos de personas que han fallecido o han quedado seriamente enfermas después de haber sido atacados, han sido picados por culebras o también por otro tipo de animales. Entonces, es una situación muy dura y la inmensa mayoría quiere llegar a los Estados Unidos, también debo decirlo con responsabilidad. El perfil de las personas que están cruzando el Darién, digamos que hay 2 tipos de migración. La primera, estamos hablando de personas que huyen de Venezuela e inmediatamente pues deciden tomar el trayecto hacia los Estados Unidos, ¿no? Para que tengamos idea, ir desde el Darién hasta los Estados Unidos es lo mismo que ir desde Nueva York hasta Phoenix, Arizona, es de ir de este a oeste, ¿no? Para cuán desesperada tiene que estar una persona para hacer ese trayecto, ¿no? Ese es un perfil, pero el otro perfil que hay es personas que están migrando a un tercer país, o sea, que ya tenían viviendo 1, 2 o 3 años en países como Ecuador o como Perú, como Colombia, y han decidido ir a los Estados Unidos. Eso sí, también les puedo decir algo y sé que no es hoy el motivo central del foro. Lo que también me ha sorprendido es la palabra, que después de lo que uno escucha del Darién, muchos migrantes han dicho que el Darién no es lo peor, que lo peor es lo que ha venido después, sobre todo en zonas que tienen que transitar en México, donde literalmente pasan por pequeños pueblos, por pequeñas aldeas, pequeñas ciudades que están completamente controladas por carteles de narcotráfico y donde se han enfrentado en más de una ocasión a enfrentamientos armados, donde su vida obviamente corre peligro, o también las historias cuando toman el famoso tren de la muerte, como lo llaman, o la bestia, como se conoce coloquialmente, que los deja lo más cercano posible a la frontera de los Estados Unidos. Entonces, como una migrante me dijo, una sobreviviente, el Darién es el infierno en la tierra. Y yo creo que ha sido la mejor definición que yo he escuchado.
¿Qué decir ante esto? Quienes están conectados, comisionado Pizarro, embajadora y Catalina, para terminar con esta primera intervención. Mire, cuando se huye una dictadura, uno no huye, uno no decide, perdón, cuándo se va, cómo se va y a dónde se va. Es de un día a otro y es a donde se pueda. Estoy muy consciente de eso. Pero si se puede evitar el Darién, por favor eviten. Porque hay muchos que lamentablemente no han podido contar, no han podido contar su historia porque mueren en el camino. O ha habido muchos otros que han podido contar la historia, pero quedan seriamente lesionados, enfermos, con traumas por lo que allí enfrentaron. Seguimos teniendo decenas de personas que están desaparecidas y familias que amanecen todos los días con la desaparición, con la desesperación, perdón, si van a poder volver a ver a su hija, a su hermano, a su padre. Estamos atendiendo un caso ahorita muy duro de un señor que logró llegar a Estados Unidos, pero su esposo y su hija fallecieron en el Darién. El cadáver de la esposa apareció, pero el de la hija no ha aparecido, de una bebé o una niña de 3 años. Esas son las cosas que realmente rompen el corazón. Entonces, si se puede evitar este trayecto, que se evite. Nadie es idiota, por cierto, por pasar el Darién, como estaban diciendo por ahí en una entrevista. Hay que ser bien desalmado para decir algo así. Quien atraviesa esa selva en su abrumadora mayoría está profundamente necesitado, está escapando de la inseguridad, de la violación sistemática de los derechos humanos, de la emergencia humanitaria compleja, del colapso económico, los colapsos de los servicios básicos, y simplemente está buscando llegar a un sitio donde pueda comer, donde pueda tener seguridad, donde pueda tener trabajo, donde pueda acceder a servicios básicos, donde pueda tener educación. Entonces, lo voy a dejar hasta acá. En la próxima parte voy a un poco referirme en lo que se ha venido haciendo para poder atender a estas personas y sobre todo integrarlas a donde están llegando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Y ahora le voy a dar la palabra a Catalina Oquendo. Como les dije, ella es periodista, magíster en Relaciones Internacionales, corresponsal del país, y ha estado cubriendo la zona desde agosto del 2021 y en este tiempo. Así que tienes la palabra, Catalina, y estoy segura que va a ser en la misma línea de David. Así que, bueno, te escuchamos. Muchas gracias. Miguel. Bueno, pues yo quisiera, sí, es un poco pues, lo que quisiera plantear acá, sobre todo desde la tragedia humanitaria que pude ver y en terreno, digamos, el año pasado, justo hace un año estuve en Necoclí y hemos seguido haciéndole, pues le hemos hecho seguimiento porque es tremendo el drama que se está viviendo. Yo eh, creo que, digamos, quería contextualizar primero una cosa, y es que la migración en el Darién es un fenómeno de décadas en Colombia, pero siempre había sido como un fenómeno hormiga y también un fenómeno al que las autoridades le daban un poco la espalda. Teníamos mucha migración africana, cubana, pero a partir de más o menos de 2019 empezó a aumentar la migración haitiana, migrantes haitianos que venían desde Chile, que venían subiendo desde Chile, de Brasil, y llegaban hasta Necoclí. Yo ahorita les voy a explicar un poco cómo más o menos para tener la dimensión de dónde estamos ubicados. Y el año pasado, pues, a una crisis, justamente en agosto del año pasado, en el que, cuando se aglomeran 25.000 migrantes en un pequeño pueblo que se llama Necoclí, que está en el Golfo de Urabá, que es en frontera con Panamá, colapsaron los servicios de salud, de transporte, y bueno, hubo como un cubrimiento grande de muchos medios ahí. Y yo recuerdo que en ese cubrimiento encontré, yo creo que fueron los primeros venezolanos, digamos, como en grupo que atravesaron el Darién, estaban ubicados en un campamento improvisado en la playa. Entonces, mientras fluían los dólares por todo Necoclí de los haitianos, el grupo de venezolanos que estaba liderado por una mujer, hacía, digamos, en unas condiciones muy difíciles, estaba malviviendo en la playa, básicamente. Y estaban todos, como los haitianos, también a la espera de un cupo en las lanchas estas que eran sobrevendidas y que además tenían precios impagables para llevarlas hasta Capurganá, que es una zona turística, que es como el camino, digamos, ya para pasar, entrar a la selva y pasar hacia Panamá. Yo recuerdo que esta señora se llamaba Saida y me impactó mucho porque ella me dijo que había sido, pues yo digamos no tuve cómo comprobarlo, pero ella me dijo que había sido parte del ejército en Venezuela y lo que sí me impactó mucho es que lloraba cada que hablaba de su uniforme. Y fue muy fuerte porque estaban decididos, a pesar de todo el entorno que decía, no lo hagan, es muy complejo, las historias, ella me mostró los primeros videos
de personas muertas en la selva. Me dijo, nosotros sabemos que hay violaciones, robos y muertos en ese paso, por ese trecho tan complicado, pero estamos decididos a hacerlo. Una de las cosas que sentí es que, bueno, esta migración era muy de WhatsApp, entonces yo me comuniqué con muchos haitianos, venezolanos, les pedí los números a todos y seguimos en contacto y algunos, por ejemplo, con ella nunca pude volver a contactarme. Entonces es muy triste porque no sé si está bien, si llegó a su objetivo. Y a partir de ahí yo confieso que no pensé que la migración venezolana fuera a hacer ese camino tan difícil. Yo coincido en lo que dijo David. Es muy difícil, la migración es un proceso muchas veces imparable, pero si uno pudiera hacer algo es evitar ese trayecto. Es realmente aterrador y lo que ha venido pasando, bueno, es que ya, como bien lo decía David con las cifras, es que ya ese trecho tan complejo no lo están atravesando tantos haitianos, sino que lo están atravesando venezolanos. La migración en esta zona es súper dinámica y lo hemos visto que cualquier situación, digamos, de guerra, hambruna o situación humanitaria o económica se ve reflejada más o menos un año después en la migración que transita por esa zona de Colombia. Le estamos viendo también que hay nuevas rutas, que eso a mí me parece importante como mencionar, porque ya no se ven, digamos, tanto los venezolanos o los migrantes en general agolpados en un punto concreto, no son tan visibles, sino que ya están escogiendo como lugares diferentes en el trayecto. Muchos, como decía David, ahora vienen de otros países, otros directamente, eh, pero hacen la ruta sobre todo de Bogotá hacia Medellín y en el camino de Medellín hacia Urabá, digamos, son cooptados por coyotes o por, pues que también se hacen llamar guías, que eso es un tema bien complejo acá, y los llevan por rutas distintas, que eso es súper delicado también porque en esa zona, o sea, esta zona de la que estamos hablando, históricamente ha sido zona de conflicto armado, y hoy en día hay presencia de una banda paramilitar llamada el Clan del Golf, que, pues, digamos, ha sido como un reciclaje de muchísimos años de guerra y realmente es la que tiene como el manejo y el control en esa zona por la que atraviesan los migrantes. Entonces, los riesgos, a mí me gustaría como mencionar justamente los riesgos. El primero, yo creería que la presencia de ese grupo armado y de otros en esa zona, los asaltos, que son como una de las cosas que más cuentan los migrantes. Las mujeres somos las que peor la pasamos en ese trayecto, sobre todo las historias de abuso sexual son aterradoras. Hay una cosa muy grave y es la cantidad de niños que estamos viendo y que seguramente más adelante pues hablaremos de eso, que es uno de los temas que a mí me parece que es más interesante de trabajar y de proteger, y es que muchísimos niños están terminando abandonados en este trayecto o incluso huérfanos en ese trayecto. Eh, y aparte o sea, es curioso porque finalmente los asuntos del entorno, de la naturaleza, que son gravísimos, terminan siendo a veces los menores. Pero muchísimas de las historias que yo he conseguido y con la gente con la que he hablado también hablan de digamos, unas montañas, son como unas 5 montañas que tienen que atravesar, y hay una en particular que la llaman la montaña de la muerte, que realmente es una cosa absolutamente, parece una pared, y muchas personas terminan o resbalándose ahí, cayendo a ríos y desaparecidos, que ese es otro de los temas que a mí me parece más impresionante, y es quién está buscando información, quién está recabando, documentando esas historias de esas personas que están desaparecidas. Esta es una migración que además todo el tiempo se está alimentando en redes sociales. Yo estoy metida en varios de los grupos de como si fuera a migrar por el Darién, y el desconocimiento y las preguntas que hacen me dejan muy preocupada porque veo que realmente les permiten, o sea, permiten como que los coyotes estén como, puedan perfectamente dar información equivocada que los lleve a tomar una decisión que no es la mejor. Eso, no sé si más adelante podemos ahondar ya como en algunos de los temas para darle paso como a otro de los panelistas. Muchas gracias, Catalina. Para la siguiente ronda yo tengo un par de temas que quisiera que profundizaras, que tienen mucho que ver con el tema de las desapariciones, el tema de los niños abandonados y un poco más el tema de esta presencia de grupos armados
sobre todo viéndolo de esta perspectiva que creo que es muy valiosa, que es desde la perspectiva que tú tienes como de los grupos de WhatsApp, los grupos de Telegram, las conversaciones alrededor de esto. Y acabas de señalar algo que creo que es muy importante, sobre todo para quienes nos ven, que es que mucho del tráfico de personas, mucho de los coyotes dentro de este tramo, dentro del tapón del Darién, se venden como guías en la selva, se venden como facilitadores logísticos, se venden como el que te ayuda a que no te pierdas, pero al final terminan siendo partes de redes de tráfico y de explotación. Ahora le quiero dar la palabra a Fabiola, que es nuestra representante de la Asamblea en Panamá. Y Fabiola ha venido haciendo trabajo para venezolanos y ha estado además haciendo intervención ante las autoridades allá por todo este fenómeno. Fabiola, tienes la palabra. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, comisionado Pizarro, por este foro tan importante y tan necesario poder llevar esta información real, fidedigna, como bien decía Catalina, poder ser eco de una información que pueda realmente ayudar a los que se plantean cruzar esta ruta. Gran saludo al comisionado Smolansky y bueno, Catalina, un placer estar aquí con ustedes. Yo quisiera en primera instancia, no sé si ven, estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve? Sí, todos lo vemos. Perfecto. Un poquito, como bien decía Catalina, poner un poquito en contexto lo compleja de esta ruta en el planeta. Tiene una biodiversidad bastante compleja y para poder ponerla en contexto, poder decir que es el único tramo donde la Panamericana se interrumpe debido precisamente a esa complejidad, esa biodiversidad que tiene esta zona. Ahí podemos ver cómo es una ruta que viene desde Alaska y continúa hasta Argentina por un lado y baja a la Patagonia por otro, y el único tramo que vemos interrumpido es este. Esto da un poco la idea de lo difícil que ha sido por muchísimo tiempo, no es algo nuevo, esta zona del planeta. Aquí un poco ese Venezuela se arregló y entonces cómo en verdad las cifras son las que hablan por sí solas, porque al inicio de este año, como vemos esas cifras que acaba de decir nuestro comisionado Smolansky, vemos cómo aceleradamente va ascendiendo el paso de venezolanos. Y cada mes podemos ver cómo en enero, bueno, el mismo comisionado nos decía como en 2020 eran 34 venezolanos, después podíamos ver en el 2021 581, hasta llegar a esta cifra desgarradora de más de 44.000 venezolanos en este momento. Eso lo vemos por lo menos en diciembre, fueron 500 venezolanos, en enero fueron 1.000, hasta llegar a lo que puede ser hoy en día más de 15.000 venezolanos atravesando en lo que va de año por esta selva, por esta ruta tan peligrosa. Entonces, como bien lo decía el comisionado, tenemos estos venezolanos, que yo lo tengo aquí como el tercer grupo, que están saliendo de Venezuela y vienen ya directo a esta ruta, a la ruta del Darién. Y tenemos el grupo 1 y 2, que son estos venezolanos que están ya en Latinoamérica hace rato, deambulando, siguen transitando por diferentes países, y bueno, y en especial donde tenemos la mayor concentración de venezolanos, que es en Colombia, y cuando tenemos oportunidad de hablar con muchos que logran sobrevivir esta ruta, ya estaban establecidos en Colombia. Entonces, siguen buscando y siguen rodando para un futuro mejor para sus familias. Entonces, y bien lo han dicho los que me antecedieron, la selva de Darién, una odisea que puede costarle la vida, y bien resumido, y me uno a que la mejor palabra que lo describe es un infierno. Y en este infierno vemos lo que todos hemos nombrado ahorita, la situación tan extrema, las altas temperaturas, la humedad, las constantes lluvias. En Panamá es una constante lluvia 10 meses al año. Eso hace obviamente
muy peligroso el terreno, con esas grandes pendientes, como decía Catalina, esa montaña de la muerte, muy resbaladiza con estas lluvias, esos ríos, esas torrentes que se llenan con fuerza debido a esas lluvias constantes que es la geografía de Panamá, esos animales salvajes, venenosos, y bueno, finalmente lo más doloroso también que son esos grupos armados que están en la zona, que sabemos y hacemos énfasis nuevamente de los constantes asaltos a los migrantes por esa zona y las constantes violaciones. En verdad, resumir los testimonios de las mujeres sobrevivientes por ahí, ninguna pasa ilesa, casi ninguna pasa ilesa. Son muchísimos los riesgos, principalmente para las mujeres y para los niños. Entre más controles, siempre decimos, entre más controles, más visas y más trabas pongan a los migrantes, no es ninguna solución, simplemente ayuda y mejora el negocio de estas mafias alrededor de los migrantes, aumentan lo que es el negocio de los coyotes y que, como bien decíamos antes, lo saben manejar muy bien a través de una propaganda en redes sociales y en diferentes medios. Tenemos varias rutas, ha tomado mucho peso y la llaman como la de menos riesgo, la que es mitad marítima y mitad por tierra, donde al final el recorrido por tierra serían como 2 a 3 días. Y la más larga, que es la más económica, es de 6 a 8, 9 días. Pero bueno, entre la más segura, en teoría, no hay nada seguro. Ahí tenemos un lamentable caso hace poco, que yo estoy segura que todos conocimos, que fue la del funcionario de la Policía de Valencia, el funcionario Lira, donde perdió la vida en este tramo justamente el más corto, pero como bien decía Catalina, tienen que pasar lo que llaman esta montaña de la muerte con grandes pendientes. También vemos que van llegando y esta ruta que está siendo la más común en este momento, llegan a unos primeros campamentos que se llaman Los Abuelos, continúan a la primera comunidad indígena que está en la zona, que se llama Caná Membrillo, y que rápidamente han tratado de organizarse, pero es muy precario las formas de acceder a esta zona. Vuelvo a repetir, es una zona de una selva muy densa, y para poder llegar a Caná Membrillo son 4 horas en canoa, en río. Eso les puede dar idea de la complejidad para poder trasladar cualquier insumo, alimentos y poder atender la cantidad de migrantes que llegan a ser 1000 por día, para poderlos atender con diferentes dolencias, porque han sobrevivido ya, como hemos dicho, este tramo tan complicado. Vienen con los pies sumamente destrozados, vienen con enfermedades que hay que atender rápidamente y no se cuenta con los insumos en esta primera atención primaria. De ahí continúan a lo que es este río. En 4 horas llegan a Puerto Limón, y llegando a Puerto Limón sí los espera un bus de Migración Panamá que los moviliza al puesto de San Vicente. Este puesto de San Vicente sí cuenta con la ayuda de muchos organismos internacionales por ser de menos dificultad y más fácil acceso, poder brindar ahí todo el apoyo que se necesita, aunque sigue siendo todavía bastante precario. Aquí quiero resaltar algo que Panamá llama el flujo controlado de migrantes, que no es más que esos migrantes que llegan a este puesto de San Vicente junto con un bus, van directo a lo que los llevan a la frontera con Costa Rica. Es decir, en Panamá, los que pasan por el paso del Darién relativamente no se quedan en Panamá, sino que simplemente transitan directo a lo que es ya seguir en la frontera con Costa Rica.
Y parte de los testimonios que podemos decir, hay uno que a mí me impacta muchísimo porque todos sabemos la fuerza de lo que son los sueños, de lo que es la visión muy clara y muy definida. Y esa visión se llama el sueño americano. Te lleva a hacer cosas que nunca imaginaste. Es un sueño que te puede costar la vida. Y es aquí donde resumo un poco, donde tenemos que seguir subiendo el volumen a lo peligroso de esta ruta. Yo insisto, pasar por el Darién no es un plan. No es un plan porque si estamos saliendo de no poder tener calidad de vida y no poder garantizar la vida de nuestros seres queridos, el Darién es precisamente eso. No podemos garantizar la vida de nosotros y de nuestros seres queridos. Pero cuando uno habla con estos testimonios de personas que han sobrevivido, ese ideal y ese sueño los hace subestimar realmente los peligros de esta ruta. Médicos Sin Fronteras, quienes hacen un gran trabajo en la zona, dicen con fuerza, sigue siendo tan peligroso como antes. Aquí, no porque escuchemos que más personas lo están recorriendo, han disminuido los problemas, al contrario. Al contrario, los problemas siguen ahí, siguen ahora más mafias alrededor de todo este tema. Así que los problemas siguen tal cual como antes. Vemos como un joven estudiante sobrevive y cuenta también su travesía y como dice, el Darién es el inicio de ese infierno que continúa por todo el trayecto por Centroamérica. Y él decía que díganlo con fuerza cada vez que puedan. No subestimen ni la selva de Darién ni ningún país de los que van a pasar. El Darién solo lo compara con lo que vivió en el Cedillo, un joven estudiante venezolano. Y como nos decía una madre venezolana de 46 años, después de 6 días en la selva, después de perder a su esposo, su sobrino, su bebé, nos dicen, nos robaron 3 veces, no le aconsejo a nadie este paso tan feo y peligroso. Principalmente los niños, en esa ruta, como mencionábamos antes, entre comillas, segura, como es un poco más costosa, también está esta idea de que los hombres pasen por todo lo que es el recorrido por tierra y los niños y mujeres enviarlas por esta ruta marítima, entre comillas, más segura. Y por eso están llegando muchos niños también, unido a lo que decía Catalina. Están llegando muchísimos niños sin sus padres a estas primeras zonas que hablábamos antes, como es Caná, Membrillo. Y bueno, doy la palabra para que en la próxima ronda podamos hablar un poco de las opciones y de qué podemos ayudar y cómo podemos ayudar en la zona. Gracias. Muchas gracias a ti, Fabiola. Ya vamos a abrir, tengo algunas preguntas de la audiencia, solo para hacer un breve comentario que habíamos recibido durante la invitación al foro, una pregunta sobre también un poco la respuesta en Estados Unidos y Brian no se pudo conectar, pero me mandó un poco de la información y creo que es importante. En encuentros en la frontera sur de Estados Unidos, durante el año 2020, la cifra fue menor a 5.000 ciudadanos venezolanos. Para el primer trimestre del año 2022 ya habían ingresado más de 13.000 venezolanos solamente por esa frontera. Es más o menos el triple solamente en 3 meses en comparación con hace 2 años. La Embajada de Venezuela en Estados Unidos no tiene recursos del Estado, no maneja, digamos, recursos propios o de cooperación federal, pero ha estado dedicada a poder trabajar en resolución de trámites de TPS, en poder ayudar a conseguir apoyo bipartidista para el financiamiento de organizaciones humanitarias que hagan trabajo dentro de Estados Unidos. Hay un trabajo de articulación y esfuerzo con ONGs en Miami, en Orlando, en Tampa, en Texas, en Houston, Dallas, en Chicago, en Utah, en Washington, para poder ayudar con este tipo de cosas, y se han desarrollado programas como el de Conexión Laboral, que es un programa para poder ayudar a tener empleo digno y empleo decente, y hay un conjunto de servicios que les voy a dar el correo electrónico además a quienes nos ven, que vale la pena que tengan conocimiento que existen y que se puede acceder, como es el certificado de nacionalidad, la carta de no objeción, que es un requisito de trámite de waiver para poder
acceder a las visas J1. El trámite o el documento de emergencia en casos de viaje, el travel document de emergencia, el certificado de la extensión de pasaportes, el certificado de licencia de conducir, todas estas cosas que en la debilidad del Estado venezolano, en la denegación de identidad del Estado venezolano, ayuda mucho al migrante y al refugiado a poder hacer trámites en su país receptor. Recordemos que en los trámites de asilo y refugio muchas veces las identidades, los documentos de identidad quedan en manos del país receptor, y esta es una manera en la que pueden funcionar, y hay todo un proceso de atención a detenidos y de localización de migrantes desaparecidos, que si su familiar está en un periplo intentando cruzar hacia la frontera sur de Estados Unidos y ya viene ya sea por el Darién, por el Triángulo del Norte, hay un correo electrónico que es serviciosconsulares@us.embajadadevenezuela.org, en el cual hay todo un trabajo que lidera Brian Finchertube alrededor de la reconexión de familiares, localización de desaparecidos y poder trabajar con las personas que están detenidas en los centros de migración. Con este comentario, yo quiero volver al tema que nos convoca hoy, que es el tema del Darién. Hay un par de preguntas de la audiencia. Una se la voy a hacer a David y la otra la voy a guardar para Catalina y Fabiola. David, aparte del complemento que damos en la primera intervención que ibas a hacer en esta, hay una pregunta muy particular, que es que, ¿qué opinas de las políticas de retorno voluntario que se han anunciado en casos como el gobierno de Gustavo Petro, que está llegando a Colombia, pero también ha sido un mensaje que hemos escuchado en gobiernos como el de Chile? ¿Y cuál sería la recomendación desde tu perspectiva y el trabajo que ha venido haciendo la OEA de cómo se puede lidiar con esta expectativa política de muchos gobiernos entrantes que quieren que los migrantes vuelvan a su país y construir, digamos, programas de retorno voluntario versus la realidad que estamos viviendo y cómo se puede llevar adelante? Tienes la palabra, David. Gracias, Miguel. Bueno, fíjate, con lo de Colombia todavía es prematuro. Yo lo he venido diciendo. El nuevo presidente Gustavo Petro no lleva ni un mes ejerciendo funciones. Sin embargo, importante que el presidente Petro anoche en sus redes sociales dijo que el derecho al asilo y al refugio está garantizado en Colombia. Y esto no es poca cosa. ¿Por qué no es poca cosa, Miguel? Y permíteme extenderme un poco en la pregunta que me haces. Nosotros, esta oficina, desde su primer informe que presentamos en la Asamblea General de Medellín en 2019, y hemos sido consecuentes en los otros 14 informes que hemos presentado, siempre hemos dicho que el venezolano debe ser reconocido como refugiado según la Declaración de Cartagena. La Declaración de Cartagena es el único documento que expande el concepto de refugiado de Naciones Unidas y dice que una persona es refugiada cuando huye a su país por alteración del orden público, violencia generalizada, violación sistemática de los derechos humanos y agresión extranjera. Nosotros creemos que esas cuatro, incluyendo la última, está ocurriendo en Venezuela y por eso la gente huye. Y ojo, hay precedentes en la región sobre la implementación de la Declaración de Cartagena. Nos hubiese gustado que sea algo, digamos, que hubiese sido un consenso, pero Brasil está aplicando la Declaración de Cartagena y cualquier venezolano que llega a Brasil puede solicitar el refugio según Cartagena. Brasil lo hace de manera colectiva, México lo hace de manera individual. Entonces no es poca cosa lo que dijo ayer el presidente Petro por sus redes sociales, por cierto, respondiéndole a Diosdado Cabello además, que el derecho al asilo y al refugio está garantizado en Colombia. Entonces es prematuro. Los retornos voluntarios tienen muy poco voluntario, ¿no? Tienen muy poco voluntario, porque hemos visto cómo, por ejemplo, la CIDH se ha pronunciado por las deportaciones que ocurrieron en Chile hacia los venezolanos en el gobierno del presidente Piñera, los últimos meses del presidente Piñera. Y ni hablar de lo que ha hecho con Trinidad y Tobago. También ha habido varios pronunciamientos, no solamente de la CIDH, sino de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, que también se han pronunciado por este tipo de deportaciones. Al final, de voluntario tiene muy poco. Son personas que se les ofrece algo y terminan yendo a otro sitio, que muchas veces son sacadas de manera forzosa de sus hogares. Y yo siempre lo he dicho, yo soy, aquí permíteme quitarme la gorra de mi función en la OEA, yo soy venezolano, yo soy un exiliado, yo tengo 5 años desterrado.
¿Qué más quisiera no que este servidor, sino los 6.2 millones de personas que estamos hoy en el destierro, tener la oportunidad de volver? Pero la verdad es que las condiciones no están dadas para volver a Venezuela. Ahora, una persona hoy con algunos recursos tiene la posibilidad de tomar un avión de Ciudad de Panamá y regresar a Caracas, bueno, sí, lo puede hacer, evidentemente. Hay casos que están ocurriendo, pero como ya decía en mi primera intervención, es bastante menos esa situación a los que siguen huyendo diariamente. Yo más bien creo que este plan Vuelve a la Patria, que es el que ha lanzado Maduro hace unos años, ha sido una propaganda política. Y por eso, rápidamente, ¿cuál es el gran reto en la región? ¿Cuál es el gran reto en la región? De los 6.2 millones de migrantes y refugiados venezolanos, aproximadamente 3 millones están regulares, es decir, tienen su documentación. Tenemos otros 3.2 millones que no tienen documentación. Eso hay que agilizarlo, porque tenemos ahí a personas que son vulnerables y están en condición de indigencia, en la economía informal, desempleo, no tienen acceso o tienen más barreras para acceder a la educación, a la salud, no pueden hacer ningún trámite cotidiano. El gran reto de la región, entre otros, es agilizar el proceso de regularización para tener a los venezolanos documentados en todo el continente. Eso promueve una migración regular, segura y ordenada, que es lo que lamentablemente no está ocurriendo en el Darién. Muchísimas gracias, David. Hay una pregunta para Catalina y que además creo que podemos enlazar también con el tema de los niños abandonados y ese tránsito que mencionabas por Medellín y los grupos armados, que es un poco por qué en tu percepción y dentro de los grupos en los que puedes estar, de lo que has podido leer, por qué se mueven personas que ya estaban probablemente en Colombia o que estaban asentados en algún otro país y deciden moverse a través del Darién a un tercer país, personas que ya habían salido de Venezuela y probablemente se habían asentado en Colombia, en Ecuador o en Perú, y luego al cabo de un tiempo deciden migrar y cruzar el Darién. Y bueno, y Catalina, si pudieras también profundizar, como dije, en el tema de niños abandonados y de los grupos armados en la zona. Gracias, Catalina. Ahí estoy con sonido. Bueno, pues quería decir una cosa justo para arrancar con ese tema de los grupos armados, tratando de complementar lo que decía Fabiola hace un rato, y es que hay una nueva ruta que tal vez no tiene la atención no tenemos la atención tan puesta en ella porque es una ruta más lejana al Darién, y es que ante, digamos, todos los problemas que ya conocemos de atravesar esa ruta, muchos están llegando se están yendo por el Pacífico, es decir, o sea, ya no Necoclí intentan cruzar a Capurganá y a Candí, entre otras cosas. Este cambio de ruta ocurrió porque hubo un asesinato de un líder de la zona que era como el que organizaba, el guía, digamos, que organizaba como a la gente que llegaba a los campamentos. Lo asesinaron este grupo armado que mencionaba hace un rato. Entonces ahora hay una nueva ruta que me parece importante también tener, y es una travesía por el Pacífico, que es pasando por Tumaco, que es una población muy compleja en Colombia que tiene muchísimos problemas de bandas armadas. Luego van hasta Jurado también en Colombia y siguen hasta Jaque en Panamá. Son zonas peligrosísimas y que además es una ruta que se hace en embarcaciones, y ya hemos tenido, digamos, casos concretos de naufragios. Entonces digo, solamente para ustedes que van a seguir trabajando este tema, pues como que también pongan la atención en esa otra ruta que puede estar generando otros riesgos para los migrantes. Frente a lo que preguntabas, pues hay de todo en esos grupos. Yo creo que tiene mucho que ver, pues digamos, finalmente los países latinoamericanos tampoco están en perfectas condiciones, y yo creo que tiene mucho que ver también con, no sé si tanto en el caso de Colombia, pero en Perú, en Ecuador, en algunos casos, la gente manifiesta que se sentía pues como en dificultades económicas por un lado, y también incómodas o afectadas por hechos de xenofobia. Entonces, hay de todo, digamos, en los comentarios, pero también mucho, que yo creo que esto es una cosa muy cultural de tú puedes, lo puedes hacer, yo ya lo hice. Entonces la gente se anima, y a mí de verdad me dan ganas de escribir ahí, por favor, no lo hagan, porque realmente es preocupante o sea, la falta de información con la que acceden a estos grupos, y ni siquiera, que esto me llama mucho la atención, las imágenes, las preguntas de estoy buscando a mi hijo desaparecido, a mi familiar desaparecido,
que suelen también ponerse en estas páginas, como que no tuvieron un efecto. O sea, claro, ahí como, bueno, lo lamento mucho, o bueno, era lo que tenía que pasar, que eso también es una cosa muy cultural de nuestros países. Pero es como si no tuviera un efecto real, o sea, y la cantidad de gente buscando a sus desaparecidos a mí me impresiona mucho. Yo creo que realmente la selva del Darién es un cementerio desde hace muchísimos años, y yo entiendo que Panamá en algún momento intentó rescatar a algunos, en algunas zonas llegaban con helicópteros, pero no es posible, digamos, en una zona tan amplia. Y sobre los niños, yo entiendo que en el lado colombiano todavía no hay nada, pero del lado venezolano, perdón, del lado panameño, entiendo que sí llegan a un punto los niños que están o huérfanos o que perdieron, digamos, como se perdieron en el camino y son atendidos. Pero yo creo que, bueno, ahí Fabiola nos podrá dar más información, eh, porque de este lado, digamos, lo que yo veo es que todavía están con sus familias, es como en la ruta en la que se pierden. Y el camino al llegar allá, bueno, ¿qué pasa con un niño o incluso niños que nacen en el camino? Que ese es otro tema, que, bueno, es otro tema mucho más grande, que es la patridia. ¿Dónde se registran esos niños? ¿Qué pasa con esos niños? Yo creo que también la solidaridad hace que mucha gente termine adoptando niños que se perdieron, que perdieron sus familias en el camino, pero más allá de eso, ¿qué hacen las autoridades por atenderlos? Yo recuerdo que el año pasado se hablaba, y creo que Fabiola lo mencionaba hace un rato, de la posibilidad de hacer como pasos humanitarios para las mujeres y los niños, y que ellos atravesaran por lanchas, y los hombres hicieran como la ruta más pesada, digamos, más compleja por la selva. Eso finalmente no se concretó, y habría que ver, digamos, pues, con el nuevo gobierno de Colombia y cómo vayan a ser las relaciones con Panamá, para pues facilitar, o al menos que esta migración que igual está ocurriendo se dé de la manera un poco más pues cuidadosa para la vida de los migrantes. Gracias, Catalina. Aquí hay una pregunta de follow-up, que no sé si te animas a responder tú, o si no, Fabiola, que es que si tienen alguna información del uso de la ruta de San Andrés. Que lo pregunta muy específicamente Andreina Triago, que si tenemos información de la ruta de San Andrés como vía alterna al peligroso Darién para llegar a Estados Unidos, y si hay alguna cifra alrededor de esto, o información alrededor de esto. No, yo de San Andrés no la conocía, conozco esta que mencionaba por el Ok, Pacífico, que me parece muy peligrosa, muchísimo más peligrosa por el tema de los grupos armados que mencionaba hace un rato. muchas gracias, Catalina. Ahora, Fabiola, hay un par de preguntas. Una es como más para las autoridades de Panamá, de Samuel, ahorita la puedo responder yo, que es sobre las posibilidades de que haya algún canal humanitario, pero entender un poco más sobre el tema de los niños abandonados, un poco a tu modo de ver qué debería estar ocurriendo en Panamá para la atención de quienes están llegando, y también en tu caso si tienes algún tipo de información sobre esta ruta de San Andrés que preguntan acá. Sí, gracias. Quisiera iniciar un poco también con la pregunta que respondía a nuestro comisionado Smolansky, ¿no? Y que cuando hablamos de un retorno voluntario, yo creo que eso no es directamente proporcional a lo que tenemos al frente de nuestros ojos. Ahí están las cifras, ahí están los números que se acaban de presentar. La manera acelerada que esto está aumentando día por día, y que no les importa el riesgo, sino simplemente cumplir su sueño. Yo creo que esa es la mejor respuesta que hay ante esta situación. Ahí seguimos teniendo una tragedia y una crisis en las que todos tenemos que ayudar. Y bien, como decía Cata, se ha hablado de muchas rutas humanitarias y ninguna se ha materializado. Las personas se organizan, y para ellos una forma de poder salvaguardar a su gente ha sido la que ellos mismos han diseñado su propia ruta humanitaria. Dedico los mayores recursos a los más vulnerables, se lo dedico a las mujeres, se lo dedico a los niños, y yo me voy por la otra ruta más larga por tierra, y que estoy más expuesto, pero yo soy más fuerte y yo sí voy a poder, ¿no? Entonces,
ahí es donde llegan mujeres y niños y este número sigue aumentando alarmantemente porque muchos no terminan su trayecto y sabemos que las mujeres siempre están expuestas a mayor vulnerabilidad en estas rutas, ¿no? Quisiera seguir un poco para responder qué estamos haciendo en la zona. Quisiera poner a la orden, ahí se ve, me imagino, ¿no? Ahí quisiera poner a la orden lo que son nuestras líneas de atención. Tenemos el email de atención ciudadano, venezuela@gmail.com. Queremos decirles que los organismos oficiales de Migración Panamá, tenemos Senafron, tenemos Defensoría del Pueblo, están activamente en la zona reforzando mecanismos para poder brindar la asistencia a todos estos migrantes. Tenemos organismos internacionales en la zona para responder particularmente a lo de los niños. Quiero hacer énfasis en el gran trabajo que está haciendo UNICEF. Tenemos la Cruz Roja, tenemos a Hayas, tenemos a OIM, tenemos a ACNUR y unos que ya había nombrado antes que hacen un grandioso trabajo que son Médicos Sin Fronteras. Todos ellos necesitan y requieren mayor apoyo, mayor ayuda de la comunidad internacional y mayor ayuda de todos los ciudadanos que estamos oyendo esto, de a pie, de ONGs, como bien decías, el gran trabajo que también hacen en Estados Unidos, también las ONGs, aquí ONGs en los pasos por Panamá y por todo Centroamérica. Tenemos que seguirnos organizando. Cualquier campaña, cualquier ayuda, cualquier recolecta que podamos hacer llegar a las zonas donde están estas personas, todo es bienvenido, todo ayuda, todo les hace sentir que no están solos y le da lo más importante, que es fuerza y esperanza de seguir adelante. Creo que todos somos parte de la solución y todos podemos hacer algo en esta gran tragedia y seguir presionando a los organismos internacionales porque se necesita muchísima ayuda en apoyo en alimentos y salud en la zona. Aquí quisiera, con las personas desaparecidas, que era un tema que tocaba Catalina, toca mucho el corazón y que yo sé que también el comisionado y ustedes han tenido que estar trabajando, son estas personas perdidas en la zona. En verdad, hay una red de apoyo, a través de ello Migración Panamá y Defensoría del Pueblo Panamá, la parte internacional. Por eso si nos contactan a través de los emails, podemos dar la información necesaria, donde ellos tienen una red y guardan todos estos nombres y los van cruzando con las diferentes listas que van teniendo en su paso. Tenemos también el proyecto de Missing Migrants Project de OIM, el cual yo aprovecharía en este momento de pedir más apoyo porque son muchísimos los rostros que no hemos podido conseguir. Yo creo que tenemos que seguir reforzando y extendiendo y abriendo lo que es la alerta de todas estas personas que están perdidas, porque sabemos que hay muchos niños y mujeres en la zona y sabemos del tráfico de personas. Así que es importante que todas estas fotos y rueden por los organismos de seguridad del mundo, para que cada venezolano nos duele muchísimo y estoy segura que ninguno va a parar hasta poder dar una respuesta, porque la angustia más grande de un familiar es precisamente el no saber dónde están sus seres queridos. Así que seguimos trabajando arduamente en eso, reforzamos nuestro email, siéntanse libres de escribirnos, ahí los atendemos directamente caso por caso y les damos las asesorías necesarias. Lamentablemente parte de esa asesoría nos duele mucho ya en el corazón llegar tarde y sea todo el tema de qué poder hacer en la zona para recuperar los cadáveres de sus seres queridos. Ahí conjuntamente también con Migración y Defensoría del Pueblo de Panamá estamos ayudando para poderlos orientar específicamente en cada caso. Y cuando hablábamos por qué seguimos viendo el aumento o la reinmigración de venezolanos que se arriesgan por esta ruta, también yo uniría el tema de la pandemia, lo cual también ha afectado, siempre afecta al más vulnerable en los países donde ya estaban regularizados y por eso buscan ese sueño americano sin límite, porque ya han arriesgado mucho para darle lo que más quieren a sus seres queridos. Y
no van a parar hasta conseguirlos. Así que, como decía el comisionado Pizarro, nos toca trabajar fuerte para que se brinde la asistencia y protección a todos estos migrantes por la zona. Muchas gracias, Fabiola. Ya estamos sobre la hora. Solo dos comentarios muy breves y les doy a cada uno un minutito de despedida. Uno, Samuel hacía una pregunta en el chat sobre los corredores humanitarios y una respuesta como un poco más grande y regional. Hay una enorme dificultad en poder articular a todos los gobiernos para que pueda existir algo como un corredor. Así como existe un enorme problema para articular a los gobiernos para que se reconozca la cualidad de refugiado del venezolano, que si bien como decía el comisionado Smolansky, aunque nosotros estamos totalmente dentro de lo que implica la Declaración de Cartagena, al final no somos reconocidos como refugiados en toda la región. Y esa falta, esa dificultad, ese reto de articulación en los gobiernos imposibilita construir algo como un corredor humanitario. Al contrario, aquí hacemos votos y nuevamente hacemos llamados para que se disminuyan las exigencias de visa, las exigencias de requisitos migratorios, que al final lo que terminan fortaleciendo son pasos como el del Darién, son grupos como los coyotes y las redes de tráfico, al no permitir que haya migración formal. Y Joana hacía una pregunta de cómo evitar seguir perdiendo vidas en este tramo, y precisamente es parte de lo que buscamos hacer con este tipo de foros. No solamente llamar la atención de la comunidad de donantes, del grupo de la comunidad diplomática, sino también poder hacer visible este nivel de tragedia y esta compleja dificultad de la selva para tratar de evitar que compañeros venezolanos sigan aventurándose. Ya de cierre, ya estamos sobre la hora y no quisiera quitarle mucho más tiempo ni a ustedes ni a la audiencia. Les voy a dar a cada uno un minutito para que hagan un último mensaje de despedida. Y con esto ya nos vamos en el mismo orden en el que estuvimos hablando. Primero David, luego Catalina, a quien además le agradezco mucho que haya estado en este evento con nosotros. Y de cierre, Fabiola. Fabiola, tiene la palabra David. Bueno, nuevamente gracias, comisionado, por la invitación y agradecer a todos los que se conectaron, y un honor nuevamente compartir este panel con Catalina y con la embajadora Sabarce. Varios temas, retomando lo que he dicho en mi última intervención. El gran reto, poder regularizar a más de 3 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Hay que agilizar esos procesos. En Estados Unidos, por ejemplo, aproximadamente el 60% de los que han aplicado el TPS todavía no se les ha aprobado. Ecuador ha iniciado un proceso de regularización importante tras una visa especial que podría beneficiar a más de 300.000 venezolanos en ese país. El Estatuto Temporal de Protección fue una política del presidente Duque que abogamos que se mantenga y que esas personas puedan integrarse. El CPP en Perú, estoy dando ejemplos de políticas regulatorias para migrantes o de regularización para migrantes y refugiados que o ya se han implementado o están implementándose, pero que en todo caso necesitamos que eso se agilice. En segundo lugar, acciones contra la discriminación y la xenofobia. Y estas acciones no pueden recaer solamente en los gobiernos de competencia nacional o en instancias multilaterales como Naciones Unidas o la OEA. Siempre he dicho que la primera autoridad que debe ejercer políticas contra la discriminación y la xenofobia son las autoridades locales, los alcaldes, los concejales, los gobernadores, porque la primera autoridad con la que se tropieza un migrante o un refugiado es una autoridad local, y no se puede utilizar la migración venezolana, que ha pasado muchas veces en la región, como elemento de campaña política en elecciones locales. En tercer lugar, hace falta un esfuerzo enorme en la región para impulsar políticas de prevención contra la trata y el tráfico de personas, y más específicamente lo que hemos hablado el día de hoy, en la selva del Darién. Muchos migrantes y refugiados venezolanos han sido víctimas de trata y tráfico en Sudamérica, en el Caribe y también en ese trayecto del Darién. Otro tema, y perdón si me estoy yendo más de un minuto, que esto no lo dije y no todo el mundo lo sabe, desde Panamá hasta Canadá no hay país que no le pida visa a los venezolanos. Ustedes ven el mapa y todos los países centroamericanos y todos los países norteamericanos hoy le piden visa a los venezolanos. ¿Qué te quiere decir eso? Que la solicitud de visa no garantiza una migración regular, segura y ordenada. Porque justamente cuando más países nos han pedido visa en esa zona del continente es cuando más ha habido migrantes cruzando la selva del Darién. Y mi último llamado a todos los que están conectados, y especialmente si son venezolanos, echen el cuento. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Por qué no fuimos? ¿Cómo nos fuimos? ¿Cómo fue el trayecto a donde llegamos? ¿Cómo hemos sido tratados en el país de acogida?
Si nosotros no echamos nuestro cuento, nadie lo va a contar por nosotros. Lo que realmente conmueve, sensibiliza a los gobiernos, a las sociedades y obliga a la comunidad internacional a tomar acciones es cuando escucha de primera mano lo que hemos padecido. Así es que el mundo se enteró cómo es que durante la Segunda Guerra Mundial 6 millones de judíos fueron exterminados en los campos de concentración, porque muchos de los sobrevivientes contaron de lo que sucedía mientras estaba la guerra en esos campos de concentración. Bueno, y somos nosotros 6.2 millones de migrantes, de refugiados, y que nosotros tenemos que contar nuestra historia. Y solamente les doy esta reflexión. Les decía al principio los datos del Darién. Este foro ha durado 1 hora. Bueno, por cada hora pasan 10 venezolanos en el Darién. Imagínense. Solo lo que ha durado este foro han pasado 10 venezolanos en el Darién. Es decir, en un día pasan 240 venezolanos aproximadamente. Piensen en eso y piensen cómo podemos tener un mayor alcance que no solamente es hacia los gobiernos, sino las mismas sociedades que nos reciben. Nuevamente, muchísimas gracias, y mi oficina siempre a la orden, mi mail de smolansky@oas.org. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Catalina, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo quería decir que ante una situación como esta, exige que todos en distintos sectores de la sociedad seamos creativos. Es una migración, como hemos venido diciendo, que pasa por TikTok, que se arma, digamos, se preparan en Facebook, que se cuenta por TikTok, por Instagram. Entonces, mi llamado es a no sé, las personas que estén escuchándonos en esta conversación, a que pensemos incluso también desde los medios de comunicación cómo hacer para que preventivamente realmente podamos tener un efecto sobre las personas que entiendan la dimensión de los riesgos a los que se enfrentan a la hora de atravesar por esta selva. Decía hace un rato Fabiola, claro, hay una atención posterior, pero muchas veces, como ella decía, llegamos tarde. Entonces, mi invitación, incluso pues también como desde los medios de comunicación, es, bueno, ¿cómo nos ingeniamos formas de meternos en esas redes sociales y hablar un poco ese mismo lenguaje que están hablando los migrantes para que desde ahí podamos decirles claramente los riesgos a los que se enfrentan? Y ojalá pudiéramos como salvar algunas vidas, digamos, que de esas personas que sin mucho conocimiento, sin mucha información, se lanzan a esta selva y a esta trocha tan peligrosa de la que hemos estado hablando. Muchísimas gracias, Catalina. Fabiola, ya de cierre para despedirnos. Muchísimas gracias, comisionado Pizarro. Muchísimas gracias, comisionado Smolansky. Catalina, un placer unirnos, y me uno con lo que han dicho, la falsa información en las redes. Quiero seguir insistiendo en eso, y como dice Catalina, tenemos que ser más fuerte, más inteligente que esta circunstancia. Tenemos que influenciar también esas redes, y como decía el comisionado Smolansky, qué mejor que cada uno de ustedes, que esos testimonios, qué mejor que todas esas ONG, que todas esas manos solidarias que han ayudado y han tocado cada uno de estos casos a su paso, antes y después. Así que todos seamos parte de esta solución, usemos las redes sociales para poder contrarrestar esa propaganda inescrupulosa que desinforma y quiere hacer el paso del Darién, minimizar todos sus riesgos. Así que aplaudo este tipo de eventos para seguir subiéndole volumen y evidenciar lo que está pasando. Y como bien decía el comisionado Smolansky, nos piden visa desde Panamá hasta Canadá, y aquí siguen aumentando. Nos remitimos a las cifras y van a seguir, porque la sobrevivencia del ser humano, la sobrevivencia del venezolano, que no tiene otra opción, no tiene límites con tal de conseguirle un futuro mejor a sus hijos. Y es nuestra época, es nuestro tiempo, que tenemos que llegar antes para poder ayudar a todos estos migrantes. Así que me hago eco de lo que decía el comisionado Smolansky, ayudar a regularizar, y que todas estas personas puedan aportar y ayudar, que estoy segura que lo harían con una gran mística en todos estos países, aportar a todo lo que es el sistema económico y poder contribuir a sacarlo adelante cada país que lo acoja. Muchísimas gracias, y creo que este mensaje todos somos responsables de multiplicarlo y seguir atento a lo que siga pasando en el Darién, y aquí estaremos en contacto. Ya nuestro email lo pusimos a la orden, y nuestras redes sociales también, para que nos contacten
porque creo que ese es nuestro principal trabajo, informar, pero informar a tiempo. Escríbanos antes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabiola, muchas gracias, Catalina, y muchas gracias, David, por acompañarnos el día de hoy, por sus intervenciones, y gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Le recordamos a las misiones diplomáticas y a los donantes que están conectados que luego les vamos a estar pasando un resumen con todas las intervenciones y mucho de lo que se presentó acá el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por conectarse y nos seguimos viendo. Hasta luego.